Bienvenida gente de business, bienvenido a esta edición especial, Eric, que tenemos hoy. Episodio 75. Confirmado. Ya lo sabes. Edición especial, yo creo que Black Edition. Sí, edición negra. Me gusta Black De Edition. lujo, edición de lujo también. La invitada, o sea, el tema de que es Black Edition tiene su historia. Yo no me voy a poner a explicarla ahora la historia, porque es algo, vamos a decir que es interno, es un tema interno de gente de business. Pero sí estamos, la verdad que engranados, la verdad que tenemos, vamos a decir que estamos alterados. Vamos a tomar nota hoy, Vamos a aprender, de verdad que gente de business. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande para que sí. Sí, vinos, restaurantes y hoteles, vuelos para poder hacer inversión en valor, para que ustedes entiendan. Pero yo sí les puedo decir que de los primeros 50 nombres que hicimos cuando comenzamos a planificar esto hace 2 años, ese era uno de los nombres que nosotros queríamos sentar aquí y lo logramos. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar dique de experiencia de cliente. Entonces vamos a ver qué va a pasar en este día de hoy, pero de verdad que nos sentimos agradecidos. Esa es una palabra. Nos sentimos muy bien de tener aquí, señores, a Kenji Messina, una amiga de nosotros. Sí, pero... Muchísimas gracias por esa introducción, porque ya yo me he sonrojado 2 veces. No. Muchísimas gracias, qué lindo. De verdad Yo que sí. es mutuo, porque yo también me siento muy feliz de estar aquí y sobre todo de lo que depara esta conversación, que yo sé que va a ser muy interesante. Me dio vergüenza cuando me dijo que ha visto alguno de los episodios. Y yo, qué vergüenza. No, tú verás. Para nada, al contrario, he aprendido muchísimo. Varios episodios anteriores habían cosas que yo hasta dije, wow, ¿cómo entiendo ahora tantas cosas que antes a lo mejor no comprendía del todo del área de gestión humana, por ejemplo? Qué bueno. Y sí. Y cosas que me interesaron del sector automotriz, por ejemplo. Claro. Mira, no halaga mucho que tú. Obviamente con Pamela Sí. me parece extraordinaria. Sí. Pamela Y es un la espectáculo. intervención que tuvo también con el mismo Rafael Ramos, Rafa, que es una estrella de la extraordinaria. finanza. Entonces fue un capítulo... Ese fue otro que tuvo que venir obligado aquí. Sí, la verdad que Rafael es extraordinario también. O sea, un capítulo lleno de todo, de un contenido, un aprendizaje, una visión. Eso que decía Pamela de ese emprendimiento donde ella no cobró por mucho tiempo. La verdad que Así mismo es. a veces uno lo ve desde afuera, uno que pertenece al sector laboral, que uno tiene sus ingresos, ¿verdad? Digamos seguros que controlados. Y uno ve con esa pasión que inician esos emprendimientos que uno dice, wow, cuánto me gustaría emprender, pero cuando uno oye esa versión del emprendimiento, del que emprende, a lo mejor no es tan color de rosa como uno lo percibe desde afuera. Se ve muy bonito en Instagram, Sí, pero sí. como ella explicó, tú tienes que prestarle dinero a ese negocio por un buen tiempo. Así es. Y sin una expectativa clara de cuándo vas a recuperarlo. Si es que lo recuperas, porque en los primeros Así 18 es. meses, 2 años. Es una puede- incertidumbre que puede prolongarse, sabrá Dios hasta cuándo, ¿no? Eso. Entonces, definitivamente, honor a quien honor merece con esa valentía y ese deseo de hacer cosas diferentes. Yo pienso que cada vez que escucho una conversación sobre emprendedores y gente que hace negocios, que emprenden negocios, que no es solamente tener talento, es querer hacerlo. Claro. Es querer hacerlo. Porque no hay otra razón. No. Cuando tú analizas, escuchas los niveles de sacrificio Sí. que hace un emprendedor, son hasta ilógicos en algunos casos. Yo les puedo decir, yo tengo 2 primos hermanos, ellos tienen un negocio lindísimo de pintura y una vez nos fuimos de viaje familiar y ellos iban en el vehículo, nos trasladábamos de una ciudad a otra y ellos no soltaron el celular ni llamadas en ningún momento. Sin embargo, los demás que íbamos en el vehículo Disfrutando. estábamos de vacaciones. Todo el mundo iba contemplando la belleza del paisaje y ellos no dejaron de trabajar en ningún momento. Entonces yo les decía, pero suelten un poco. Y ellos decían, es que nosotros como dueños de negocio no podemos desconectarnos. Obviamente, ya llega un momento que cuando el negocio tiene un nivel de madurez, ¿verdad? Y ya tú tienes un personal que sí tiene esa capacidad de Exacto, operar ya tú sin ti, pues construyes, ya tú construyes esa estructura y magnífico. Pero ellos todavía no estaban a ese nivel. Entonces era una presión y un no descanso
o un no desconecte de Es un esa sacrificio operación enorme, diaria. enorme. Que la verdad que es sacrificado, es muy sacrificado. O Por sea que- eso, yo soy de lo que digo, que ser empleado no es malo. No. Señores, estamos satanizando Así mucho los es. empleos Así es. y también de poder escalonar. Y de hecho, lograr posiciones de dirección, de vicepresidencia, posiciones de liderazgo importantes, también lleva su sacrificio muy... Claro. Y hay muchas historias tristes a nivel personal de gente muy exitosa Sí, que tú la ves con muchos éxitos, pero a nivel familiar también. No Pagan un necesario- precio, pagan un precio caro. un muy precio muy importante. alto, sí. Eso. Pero en el caso de los emprendedores, lo llevo colgado del alma. O sea, la verdad que es querer hacerlo. Sí, sí. Es talento, Cuando, pero tú tienes que tener vocación. No, y también tienen que sacrificar muchas cosas, porque tienen que dedicarle muchísimas horas. sí. Y hay dos momentos críticos, Claro. que es cuando llega el momento de reportar a DGI el año fiscal Un Ese saludo. anticipo. y pagar ese anticipo mensualmente. Que Y también esperemos cuando llega a diciembre que al emprendedor no le toca doble sueldo. Entonces Sí. son dos momentos Sí, sí, sí. críticos. Son No, tristes y- para ellos. No, lo definitivamente. grande, porque tú sabes, el dominicano, Pero hay que hacerlo. el dominicano especialmente, o los latinos, somos tan chéveres, tan buena onda, tan soñadores en algunos casos, que entendemos que el primer año ya, o sea, no, yo soy empresario. Claro. Y tú vas a ver vida, el primer año. No, Pamela lo No, dejó pero muy ya. claro. Claro. Y Pamela lo dejó muy claro. A veces tú tienes que esperar más, a veces más de 5 años, de hecho. Sí, claro. Para poder ver. Siempre y cuando en los primeros 5 años no quiebres. Sobrevivas. Porque sobrevivas. Tiene Que, que- son, ¿Qué es lo que a más nivel probable? estadístico, lo que pasan de los 5 años No. son, pero te estoy hablando a lo mejor el 15%, y Va siendo a depender, optimista. Claro. O sea, generalmente el 85% muere antes del Sí, sí, quinto sí, año. sí. Es que es muy arriesgado incluso porque el mercado cambia. Claro. O sea, aquí había muchas tiendas de reparación y de venta de Blackberries que hoy no existen, Sí, obviamente. claro. ¿Y quién iba a pensar cuando sale Blackberry con todas estas novedades Este que trajo monstruo, aquí el monstruo que a era. principios del 2010? Y de repente, 2 años, 3 años después, vienen estos smartphones BlackBerry Killers y se van todo el que tenía negocios relacionados a BlackBerry. Si no migraste, desapareciste. Le parasite. Entonces, imagínate que te agarre en tus primeros 2 años de negocio un cambio tan drástico de producto, de industria, de mercado como ese. Mira, yo recuerdo, hablando en ese mismo tenor, hace como 15 años en Universal hicimos un comercial. Yo nunca lo voy a olvidar. Y era un comercial, bueno, Lourdes que nos acompaña, ella debe recordarlo, que fue un comercial que se hizo en la azotea de Universal. Entonces era como que hablando de esa solvencia, ¿no? De la empresa, en ese momento asociado a lo que se quería comunicar. Y tuvimos que contratar un helicóptero, un camarógrafo, que el camarógrafo tuviese seguro en el helicóptero para hacer Con las los tomas y demás. arneses. Y hoy en día tú resuelves eso con un dron. Un droncito. Hoy en día tú no necesitas ni el helicóptero, ni el piloto, ni el Nada. camarógrafo, nada. Señores, con Nada. un dron de $600. Eso Nada, no se nada, resuelve. nada. Entonces, fíjate, incluso hasta a nivel de costos, cómo eso te beneficia. Sin embargo, ahí hay 3 personas que se quedaron sin trabajo, 2. Tú sabes, o sea, son cosas que obviamente la tecnología trae muchísimas bondades, Otras oportunidades, muchísimas se abren oportunidades, pero sí así mismo se va diversificando. O sea, como tú decías, el mercado va cambiando y las oportunidades que antes habían ya no están ahora mismo o van generándose otras. Entonces, Ojo. ese dinamismo siempre va a estar. La intención no es desinflar al emprendedor. No, para Al nada. contrario. Es simplemente celebrar. Efectivamente. Es celebrar Y estimularlo. ese Claro. esfuerzo Ese espíritu. extraordinario que tienen que hacer para, más estos tiempos de la competitividad, el tiempo, pero es querer hacerlo. Claro. Y sobre todo saber cuál es la necesidad que tú vienes a llenar. Ay, Porque sí. cuando tú vas a desarrollar ese sueño, ese nuevo proyecto, ese emprendimiento, tener muy claro cuál es esa necesidad que tú vienes. ¿Cómo yo le voy a solucionar el problema a la gente ahora con esto? ¿Qué resuelve? ¿Cuál es el problema que resuelve? Entonces eso hay que tenerlo muy claro y sobre todo mantenerte alerta porque así como se te ocurrió, hay competidores que a lo mejor pueden venir con uno que cueste la mitad o que una nueva tecnología sustituye Sustituye, eso. exactamente. Entonces es algo, como bien tú decías, ese dinamismo te lleva todo el tiempo a estar dentro de esa misma vorágine. Definitivamente. O evolucionas o te mueres. Exacto. Tienes que ser flexible. Claro. Kenji, tú eres directora de experiencia de cliente del Grupo Universal. Correcto. Es correcto. Sí. De hace
Un añito. Sí, unos cuantos ¿Tienes tu añitos. experiencia? Sí, vasta experiencia. ¿Tienes tu experiencia? Señores, ¿tienes Tengo su experiencia? 22 años. 22 En años. el Grupo Universal. Que pertenezco felizmente al Grupo Universal. Qué chulo decir Sí, sí. eso. Poder escucharlo. Sí, la verdad Y que... sentir orgullo de una empresa. Y sobre todo, yo el otro día hablaba, yo decía, wow, la verdad que mis compañeros en Universal son para mí más que compañeros, son familia. Porque nosotros somos como... O sea, internamente podemos tener diferencias y si no estamos de acuerdo con algo, no lo decimos, Lo pero normal que del no mundo. venga nadie a criticarnos porque No defendemos. no defendemos y somos así como esta cultura muy de somos unidos, nos apoyamos, nos queremos, nos respetamos, porque habemos un grupo que tenemos muchos años trabajando juntos, entonces la verdad que se ha creado una relación tan bonita, familia. tan exacto. Yo te puedo decir que más que mis compañeros son para mí mi familia, definitivamente. Entonces, dentro de esas responsabilidades, de experiencia de cliente, queríamos, y de tus años, queríamos precisamente hablar de ese tema. ¿Qué pasa? Nosotros hemos descubierto, dentro de estas conversaciones interesantísimas con muchísimas profesionales, que te traen, bueno, varias empresas te traen el mismo producto, productos parecidos, productos que te llenan una necesidad similar. Pero la diferenciación está en la experiencia del cliente. ¿Por qué yo compro ese producto? ¿Por qué yo utilizo ese servicio? ¿Por qué yo voy donde fulano? O sea, esa persona producto. ¿Por qué yo levanto? ¿Por qué yo me motivo a utilizar, a bajar esa aplicación y solicitar ese servicio? Correcto. Es precisamente por la experiencia, porque al final, el de al lado, en el caso de los seguros, por ejemplo, hay N cantidad de ofertas de seguros de empresas grandes, prestigiosas y que tienen buenos productos. Pero ¿por qué elegir Universal? Y hemos dado cuenta de que el tema experiencia de cliente juega un rol importante. ¿Qué yo recibo? ¿Cómo me reciben? ¿Qué yo consigo? ¿Qué consigue la empresa? ¿Y cómo alarga esa relación? Pero queríamos entender qué es la experiencia de cliente y cómo se diseña todo esto. Ok. Exacto. ¿Cómo se diseña? Es tan bello. Miren, o sea, cuando empezamos en el 2017, se hizo una reestructuración del área y empezamos a trabajar, o sea, yo llevaba la dirección de segmentos de clientes y dentro de segmentos estaba toda la parte de experiencia de acuerdo al segmento del cliente. ¿Por qué? Porque, o sea, la experiencia, arriba de la experiencia tiene que definirse claramente lo que tú decías, qué yo le ofrezco, qué me hace diferente, y eso es la propuesta de valor. Propuesta de valor. Entonces, esa propuesta de valor, que es la promesa, La promesa. es esa promesa. Y como yo lo tangibilizo, cuando yo la llevo a lo que yo vivo con una marca, eso es la experiencia. Ok. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínate que mi propuesta de valor vaya totalmente divorciada de lo que dice publicidad y marketing. No puede ser, porque publicidad y marketing da a conocer cuál es mi propuesta de valor. Entonces, Bien. con la experiencia, tú lo tangibilizas. Cierto. Es lo que tú lo vives. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea, la dirección de segmentos en 2017, que empecé a entender cada uno de estas, partiendo de una segmentación demográfica, Lógico. ¿verdad? Empezamos a diseñar y a entender estos clústeres de clientes y decíamos, ¿qué experiencia va a vivir ese cliente conmigo? Ok, estos son los Premium Plus, estos son los Premium, estos son segmento media, masivo, a nivel personal, ¿no? Y a nivel corporativo es otra cosa. Entonces, era para cada segmento definir cuál era esa propuesta de valor. ¿Por qué? Porque dentro de la propuesta de valor, cuando la defines, es importante definirla por segmento y sobre todo por buyer persona, que es ese perfil, es ese arquetipo de persona que te va a comprar. ¿Por qué? Aquí somos los tres de la misma generación, ¿verdad? Y podemos ser a nivel de Correcto. demografía Similares. muy similares. Similares. Pero
yo, por ejemplo, cuando voy a contratar un producto o servicio, soy muy analítica. O tú eres muy resolutivo. Correcto. Tú no tienes paciencia y no puedes leer muchas cosas. Dime dónde Sin firmo, me embargo, voy. tú estabas ahí. tú eres otro perfil que definitivamente eres más conservador, vas muy Consulto, apegado salgo a a preguntar. temas sociales y medioambientales. Entonces, ¿qué pasa? Es importante yo entender cada uno de esos arquetipos para cuando se comunique esa propuesta de valor, que publicidad me diga y marketing, espérate, ¿cuáles vamos son a tus hablar diferentes arquetipos? ¿Cómo yo le voy a hablar a cada una de estas personas? Para que tú, que eres el que te apasiona todo lo que es ecológico y resolutivo, por ejemplo, cuando yo me comunique contigo por los canales y medios que tú consumes, porque ya cuando yo pinté ese lienzo de tu buyer persona de y perfil. por ejemplo, tu mapa de empatía, ya yo sé cuáles son el tipo de contenidos que tú consumes, ¿Dónde el lo tipo, dónde, consumes? qué personas te influencian. Entonces, ¿Cómo cuando yo conecto vaya contigo? a conversar contigo, tengo que meter en esa conversación cosas que conecten contigo, al igual que contigo, al igual que conmigo. ¿Ves? Entonces va... Psicología del consumidor con no, esteroides. y va muy estratégico, porque tú tienes que, sobre todo, conectar la propuesta de valor con la estrategia de la empresa. Sí, también. ¿Qué quiere la empresa? Claro. Por ejemplo, imagínate que la empresa apele mucho a eficiencia operativa o apele mucho a lo que tiene que ver con crecimiento, ¿verdad? Ok. O rentabilidad. Entonces, esa propuesta de valor debe conectarse con esa estrategia y, sobre todo, partiendo ya de esa experiencia y tú definiendo tus buyer persona, es definir esa experiencia para cada uno de esos arquetipos. Entonces ya de ahí tú empiezas a pintar todo ese journey. Pero yo Muy estoy fino, viendo... Cuando es muy empiezas- fino. Espérate, y espérate. Yo lo que estoy viendo como un detallado. poco complicado, porque estamos No. hablando... Es un Tú me mapa estás entero. Es diciendo... hermoso. Tú es me estás hermoso. diciendo que no solamente tengo un target, que lo puedo tener. Sí, claro. Pero ese Tú es me estás el diciendo target. que cada persona es un mercado. Exacto. O sea, aquí hay tres mercados. Cada uno de nosotros tiene diferentes Podemos tener necesidades. enfermedad, podemos ir a comer Claro, al mismo pero de sitio, al mismo repente tú restaurante, tienes y los hijos pueden estar en el necesidades mismo que yo no colegio. las tengo, porque, por ejemplo, yo te pudiera decir, bueno, Lourdes Rivas, que es la directora de productos Ok. de Universal, extraordinaria, mi amiga Lourdes, un saludo para ella. Claro Yo que le sí. pudiera decir a ella, cuando me siento con ella, el desarrollo de los productos, mira Lourdes, en esos buyer personas y en esos customer personas, por ejemplo, ya esos que son mis clientes, yo identifiqué muchas personas enfocadas en temas de nutrición, de Ok, ejercicios, ok. de que les encantan los deportes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento con ella y le digo, mira Lourdes, al momento de desarrollar o modificar algún producto o servicio, Tienes que tenemos que tomar en contemplar cuenta estas eso. necesidades. Oye el nivel de Entonces profundidad. ahí ya Lourdes empieza a hacer ese trabajo con todo lo que tiene que ver con su conceptualización de mejora o desarrollo de un nuevo producto o servicio para responder a esas necesidades. Entonces todo eso tenemos que decirlo. Entonces ahí tenemos que sentarnos con todo el equipo de Marketing, marketing para decir hacia afuera, miren, esto es lo que tenemos, estas son las necesidades. Fíjense, los clientes, por ejemplo, con los arquetipos de nosotros, van a este tipo de lugares, a este Ok. tipo de actividades. Eso levanta experiencia del cliente. Ah, claro, eso Ok. lo levantamos nosotros y yo te Muy voy a bien. explicar ahora esa metodología, cómo la hacemos. Entonces, luego que yo me siento con Lourdes como productos y Lourdes hace las modificaciones o desarrollos que debe hacer, vamos donde marketing, le decimos tienes que comunicar esto, esto y esto. A este grupo de personas. Ok. Y sobre todo, cómo vas a llegarle a clientes similares que no los tengo, a personas similares que no las tengo Ok. y que son perfiles similares a los que yo ya sí tengo. O sea, fíjate que son similares. O sea, no es ese. No es ese. Es como No, Pero está porque, ahí. claro, porque van a aparecer arquetipos similares. Ok. que se van a conectar. Claro igual. Y van a sí. ir saliendo también. Que Claro quizás no que lo sí. viste, no lo conoces, pero están ahí y van Claro, saliendo. claro que sí. Ok. Entonces, ¿Dónde le hablo? ¿Cómo le hablo? ¿A través de quién le hablo? correcto. ¿Y qué le digo? ¿Y qué le ¿Y digo? qué le digo? Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi estructura tenemos el equipo que trabaja con todo lo que es voz de cliente e investigación de mercados. O sea, en voz de cliente nosotros trabajamos con una metodología de escuchar lo que dice el cliente por todos los canales. Nosotros tenemos call center, nosotros tenemos sucursales, nosotros tenemos redes sociales, tenemos portal, tenemos encuestas. Muy bien. Entonces, toda esa volumetría de información, Guay. tanto cualitativa como cuantitativa, se analiza Hay que fajarse con esa para data. tú identificar
oportunidades, porque van a salir, ahí te pueden salir quejas, oportunidades, Tendencias. puntos de fricción, pero también te pueden salir muchísimas oportunidades para innovar en la oferta, para yo decirle nuevamente a Lourdes, fíjate que hay clientes Ajústame aquí. que no están conformes con esta cobertura o con este beneficio o con este servicio. Entonces, de ahí se va dando una dinámica interesante. ¿Por qué? Porque yo también me reúno con las áreas del back office. O sea, todo el tema de tan experiencia back es muy office. transversal. O sea, no es algo que lo trabajo yo sola. Yo con todos estos Toda la insumos empresa, voy de a alguna todas manera. las áreas Sí. del back office Ujú. y les digo, mira, el proceso tal que Me afecta. me está Ah, afectando a ya. estos clientes porque la expectativa de resolución del cliente eran 2 X horas tiempo, tú tienes y 6. se lo estamos entregando en 6 horas. Entonces tenemos que hacer una medición en el back. Por ejemplo, ¿qué para digo? ver- Reclamaciones. Por Cobros. ejemplo, Sí, por ejemplo, Cobros. respuesta. Mira, los clientes de automóvil Autoasistencia. están esperando una retroalimentación en tal y tal punto del proceso y el proceso para ellos es lento aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, entonces todo eso se trabaja con todos los equipos del back para ir trabajando, apelando a esa mejora continua. Y eso se hace de manera constante obviamente, para ir midiendo cómo van esos indicadores de mejora. Entonces, esos indicadores deben apelar a una ecuación para tú ir midiendo el ROI, o sea, el retorno ahí de todo yo lo que digo. tiene Sí, que ver sí, con sí. experiencia, que la ecuación es A más R más E, que es adquisición más retención más eficiencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que cada vez pensar en cosas que puedan eficientizar tu operación para tú, obviamente, ser más Claro. ágil, Sí, sí, sí. tener menos errores, reducir personal, por ejemplo, que a lo mejor hay personas ahí que tú tienes todo el tiempo cogiendo un teléfono que tú lo puedes poner a hacer cosas de mayor Sí, más productiva en otro lugar. envergadura y que tú puedes derivar esas llamadas a un sistema de contestación o a un app o al portal, ¿verdad? Porque espérate, también una cosa. Puede ser que tú tengas la información de lo que quiere el cliente, pero me trae el ROI. O sea, es productivo lo que... Entonces, o de qué manera esa información la capitalizamos. Se traduce en Se dinero. traduce en Claro, dinero. mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo puntual. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que había algo que los clientes nos llamaban con mucha frecuencia. Te estoy hablando que eran generalmente de 8,000 a 10,000 llamadas en promedio mensual Uy, para hacer una pregunta puntual, Por Dios. que era súper simple. una pregunta. Sí, La misma pregunta. la misma pregunta. Ah, no, pero- pero era una pregunta importante, ¿no? Para esa audiencia. Bueno, obviamente. Entonces dijimos, bueno, 8,000 a 10,000 llamadas. ¿Cómo yo puedo sacar estas llamadas para que el cliente se autosirva y pueda consultarlo las veces que quiera y no tenga que llamar? Entonces hicimos ese análisis de ese desarrollo, de esa facilidad para que el cliente se pudiera Ahí, autoservir. Tecnología. Claro. Y se desarrolló en el app para que lo consumiera por el canal que quisiera. Hubo clientes que te dijeron, ay, sí, yo lo prefiero por el app. Hubo otro cliente que te dijeron, No, yo lo prefiero no, por el por IBR. teléfono. Necesito una persona. Hubo otro cliente que, bueno, que quiere seguir viniendo a la sucursal porque se quiere seguir tomando su cafecito. No, Pues y es venga. Esa válido. es su única salida Esa es del su día, única, pues saludar venga. gente. y Pero eso. lo que te quiero decir que eso redujo Está bueno. en promedio 8,000 llamadas mensual y yo no tuve que contratar 2 representantes adicionales que Que era lo ya natu- no los necesitaba que lo porque natural. estas llamadas se 8,000 pudieron. llamadas. Entonces, nosotros eso es lo que buscamos también, ¿ves? Que el mismo ver de qué- cliente pueda sentirse. Y que me nosotros- escuchan, me Claro, resuelven el claro que problema, sí. hasta sin yo quejarme. Claro Porque ese que cliente sí. va a decir, pero mira, de repente, ya yo no tengo que llamar para eso. Ya yo puedo Exactamente. entrar por aquí y obtener mi respuesta por ya aquí. obviamente, hay ese tipo de cosas llevan un proceso de adopción Sí, sí. donde tú a las personas, por ejemplo, si siguen entrando esas llamadas, lo que haces es para que bueno que usted sepa que para la próxima Puede usted buscarlo puede por esta buscarlo vía. por aquí y por Para allá. comunicarlo. Se le pueden enviar email marketings para que el cliente sepa que ya tiene esas soluciones. O sea, hay una cantidad de iniciativas que tú haces, que tú dices, ¿quiénes son esas personas que me están llamando? Estas 8,000, ¿quiénes son? Búscame su correo, genérame esa data y déjame dispararle un correo. Ya. Y Para ya. que sepan que para la próxima, cuando Exactamente. quieran llamar, ya pueden tener esa solución. Ya tú Entonces, vas midiendo ese indicador. Bueno, ya desde el 8,000 ya estoy recibiendo 6,000. correctamente. Entonces tú 5,000. cada vez te vas siendo más eficiente con ese tipo de cosas.
es muy dinámico. La verdad que, por ejemplo, nosotros otras cosas que trabajamos es investigación de mercados, hacemos análisis de competencias. ¿Lo hacen ustedes mismos? Correcto, en el equipo. Ajá. Interno. Interno. Hacemos benchmarkings internacionales para ver nuevas tendencias en otros mercados que están más avanzados, por ejemplo. Mejores prácticas. Entonces, toda esa información se comparte con los equipos pertinentes. Vuelvo a productos, que es un equipo que también ese tipo de información es muy importante para ellos. Por ejemplo, todas las áreas del back, ese equipo técnico, ese tipo que tiene que ver con el tema actuarial de las tasas y demás. Toda esa información para ellos es importante mantenerse actualizado con ellos. Entonces, esa dinámica de nosotros mantenernos levantando todo el tiempo la información, no solamente del cliente final. ¿Por qué? Porque el negocio de nosotros es B2B, puede ser B2B, B2B2C y B2C. Igual. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay necesidades diferentes. Volvíamos al tema de los arquetipos. Sí, ¿verdad? O sea, al agentes, final, si tú sí. dices, bueno, el negocio es B2B, ok, pero yo no le vendo a un ladrillo, a una construcción. Yo le vendo a una persona en esa construcción, a una persona en ese banco, a una persona en esa cementera, ¿verdad? Entonces, ese levantamiento también a nivel corporativo lo hacemos para entender esas necesidades de ese B2B, pero que él necesita satisfacer necesidades que él tiene internamente. Claro. Oye, ahí me surge una pregunta. Ahora que tú dices levantando esa información, ¿cómo se mide la experiencia del cliente? Y de hecho, después que tú la mides, ¿cómo tú defines esa importancia con esa información? Claro, hay indicadores, por ejemplo, que es el NPS, que es el Net Promoter Score, cuánta gente está dispuesta a recomendar tu marca. Entonces, es un indicador que tú lo mides y eso te arroja un porcentaje. Ese porcentaje sobre 50 es que estás positivo. O sea, cuando estás inferior a 50, entonces ahí tienes que trabajar para ver qué está pasando con ese grupo de clientes que no está dispuesto a recomendarte. Hay otro indicador que es el de satisfacción, que es un indicador que nosotros incluso tenemos una meta. O sea, nosotros sabemos que todos los aspectos que se miden deben como mínimo llegar a un porcentaje determinado. Hay otro indicador importante que es el CES, que es el Customer Effort Score, que es cuánto esfuerzo le tomó a una persona realizar una transacción contigo. Conseguir el resultado que andaba buscando. Exactamente. Entonces, nosotros también, por ejemplo, a medida que vamos, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una cantidad de iniciativas que estamos trabajando a través de unas células ágiles. Células ágiles. Sí. No, defínete eso. Porque... Las células ágiles son equipos de trabajo. Muy bien. Donde tú defines iniciativas de cosas que quieres cambiar o mejorar, ¿verdad? De todo ese levantamiento que tú pudiste identificar en ese journey. Exacto. O sea, tú pintaste tu journey y te diste cuenta los aspectos donde tú tienes puntos de dolor bien marcados. Muy bien. Obviamente vas a priorizar los puntos de dolor. Sí. Entonces, cuando tú haces ese journey, adicional debes hacer el blueprint. Debes levantar el blueprint. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el front es un resultado de lo que ocurre en el back. Es normal. Es como imagínate una obra de teatro. Vamos a hacer una analogía con una función. O sea, imagínate que nosotros vamos los tres a una obra de teatro del Circo Soleil, ¿verdad? Chulísima. Ay, qué chulo. Entonces empezamos porque nos enteramos por publicidad que viene el Circo Soleil. De ahí empieza, nos surge la necesidad. ¿Cómo? Nos surgió la necesidad a nosotros como esos arquetipos que nos gusta ese tipo de espectáculos. Claro. Entonces lo trae como se nos prendió el bombillo. Vamos, Viene el Circo Soleil. o sea, chateamos. Viene el Circo ¿qué Soleil. tenemos? Ya tú sabes. ¿Por dónde es que están vendiendo la taquilla? Que empieza todo ese proceso. ¿Qué tanga vamos? De tanga vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos, la experiencia empezó desde ahí, de ese proceso de compras y virtual, si tenemos que ir a la ventanilla. ¿Y dónde nos vamos a sentar? Ok, todo eso empieza, la experiencia empieza desde ahí, en esa necesidad o esa oportunidad de esa satisfacción esa necesidad que se creó de estar ahí. ir a yo consumir ese espectáculo. Muy bien. Entonces, empieza desde que llegamos al lugar en la búsqueda de parqueo, por ejemplo. Mira, es parte No hay de la parqueo. experiencia. Eso es parte de la experiencia, porque Claro que cualquiera lo es. se te puede Bueno, ir y ya decir, yo compramos no la vuelvo. boleta, que se... Sí, Obviamente, sí. ya no Ya desplazamos al espectáculo. Ya. No hay parqueo.
Ya. Ahí puede ser o que haya parqueo y que sea una maravilla, o que no haya parqueo y está lloviendo. Para Ya, y cuadrar. como que- Para redondearlo más chulo. Y no hay sombrilla, no hay vale parking, un desastre. Y no está asfaltado. Y es un lote, un solar. de Imagínate, lodo. gravilla, se me dañaron Y tu los carro tacos. nuevecito que tú acabaste de No, yo comprar. tengo tú unos lo vas a dejar. zapatos. Y los O los zapatos que- zapatos, en el caso de las damas. Exacto. Entonces todo eso, fíjate como todos esos aspectos emocionales influyen en ese journey, En la ¿verdad? experiencia, ¿sabes? Ese recorrido Se me del dañó el cliente. zapato, ese zapato me lo regaló mi mamá de cumpleaños. Hay una Mi cantidad de madre. cosas que Y no te has sentado todavía. aunque se oigan superfluos, pero hay todo tipo de clientes, tenemos Pero, que recordarlo, ¿ok? ¿Está Ok. pagando? Entramos al espectáculo. Vamos a pensar en el mejor de los escenarios, que todo Ya fluyó, entraste, ¿verdad? ya vi. Nos parqueamos, había un ballet parking súper eficiente, entramos. Perfecto. Cuando entramos al espectáculo, nos sentamos, hubo una muy buena dirección hacia indicarnos dónde nos tocaba sentarnos. Entonces, todo eso es el front. Todo eso es lo que tú ves, porque ahí estamos. Vemos están las los colores, cortinas, las vemos la luces, belleza del escenario, el aire es el súper sonido. cómodo. Hasta lo sensorial del Sí. olfato. Huele Todo muy lo que tiene que rico. No huele a humedad. ¿Me explico? Todo eso influye. Sin embargo, en el back del espectáculo está sucediendo de todo ahí. Tiene que haber un engranaje de saber que cuando salga el primer trapecista, esa persona no se va a caer, que las luces tienen que ir en coordinación con el sonido. Que el sonido, Para ¿verdad? nosotros Que como el humo. espectadores no nos estamos dando cuenta No- de no lo que está percibimos nada pasando de eso. detrás. Nada de eso se percibe visualmente. O sea, yo no me doy cuenta aquí. Sin embargo, todo eso se percibe de que todo fluya. Ah, claro, sí. ¿Ves? Entonces yo no me doy dando cuenta del engranaje que tienen detrás. Sin embargo, yo sí lo percibo delante. Si yo Entonces, veo lo que me quieren mostrar claro. y sé que detrás de todo eso hay Pero un- yo no me lo imagino. Eso No, debe bueno, ser un mundo ahí atrás. Qué bien lo están haciendo. Claro, o sea, chulísimo. chulísimo. Pero eso para mí es transparente. Yo no tengo Y idea esa de lo que gente pasa ahí matándose atrás. Y ahí ahí. atrás debe estar pasando de todo. de todo. Gente vistiéndose. No, de De todo. todo. Huye, te Ya toca a ti. Sí, sí. Agarra Y uno con bien esa gripe y- soga. Todo. Sabrá Dios. Entonces, eso mismo pasa en los negocios. Esa parte del back tú no la ves. Es como cuando tú vas a un restaurante. Tú solo recibes que sí, igual, Lo volvemos que a lo te mismo. quieren, Pero quieren tú buen no plato. sabes lo que está pasando, que si se quemaron 3 platos de atrás, que si se para acabó poder el gas, entregarte que el se... tuyo. ¿Me explico? Sí. Entonces, es una cantidad de cosas que tú tienes que ir midiendo para tú darte cuenta que pudiera estar ocasionando esa fricción en el front. Por ejemplo, La célula ágil está definida para resolver. lo del back y lo del front. Ok. ¿Para Ajá. qué? Claro. Entonces, tú defines ese backlog de trabajo. Sí. O sea, tú haces toda esa definición de tareas y subtareas, o sea, iniciativas, tareas, subtareas. ¿Cuál es la meta de cada una de esas sugerencias o iniciativas que estás haciendo, verdad? Y tú defines un equipo de trabajo un equipo de trabajo y dedicado. un plan de trabajo. Y eso lleva unas reuniones diarias que se llaman los dailies de trabajo, donde Muy- cada quien va llevando ¿Cómo él va el desarrollando? detalle al pie de la letra de cómo va avanzando el trabajo. Mira, yo avancé esto, me queda pendiente esto. ¿Tú tienes algo que no está avanzando? Sí, mira, esta persona no me ha entregado. Ok, entonces eso... Y hemos logrado esto. Exacto, ya O yo no iba hemos logrado avanzando. nada. Sí, eso se va llevando en un dashboard de trabajo donde tú vas visualizando qué va avanzando, qué va en tiempo, ¿verdad? Exacto, sobre todo va que llevando la puede línea de ser tiempo. algo que te pueda desviar cualquier avance para inmediatamente ir haciendo ajustes. Entonces se van entregando esos sprints, o sea, se van haciendo todos esos entregables de cómo van Qué chulo. lográndose esas mejoras o esos avances. Entonces, este año, la verdad que tenemos en el panorama muchísimas cosas que pudimos identificar y sobre todo que ya empezamos a trabajar para ir haciendo todos esos despliegues, que la verdad que es algo que ha sido un sueño, porque ver la entrega del equipo de trabajo, ver la entrega, incluso la forma creativa, señores, de todo lo que sale ahí. O sea, cuando uno ve este problema y uno presenta esos journeys y esos problemas que pudimos identificar, porque cuando tú presentas el journey lo ves desde la perspectiva de cuál es la emoción que tú generas Ok. en cada una de esas interacciones, ¿no? En cada una de esas etapas. Entonces, cuando tú ves la forma creativa, que uno a veces dice, no, pero hagámoslo así, pero de repente habla uno que casi nunca habla y te sale con una sugerencia que todo el mundo dice, pero ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú no habías hablado? Claro. Entonces se va dando una dinámica de trabajo tan Qué bonita. chulo. Y sobre todo, Mágico. de que cuando empiezas a implementar esas mejoras,
lo que debes hacer es ir midiendo. O sea, tú vas haciendo un proceso de piloto antes de Sí, implementar, ok, sí, ¿verdad? sí, Haces ese piloto. Vamos acá con esto. Medimos. Imagínate que, exacto, vamos a hacer el ejemplo de que Segundo, ustedes son medimos. las dos audiencias. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ti yo no te voy a accionar con este cambio, pero a ti sí. Ok, entonces yo digo, vamos a hacer ese grupo control, grupo tratamiento, Exactamente, ¿verdad? grupo Entonces yo control. digo, esta mejora solamente la voy a desplegar hacia donde ti. Ahí O está. sea, yo parto de un indicador anterior Claro. donde yo tuve un indicador de satisfacción, por ejemplo, de NPS similar en ustedes. Y cojo muestras similares y digo, a ti no te acciono y a ti sí. Entonces, cuando hago ese despliegue de ese piloto y te acciono, cuando veo cómo Mido. cambia ese indicador que mido, que realmente tuvo la aceptación Respondió esperada, de que se bien. entendió como lo Entonces- queríamos, que fue para ti fácil, lo que sea, entonces implemento. No fuimos Implementa. masivos. Entonces ya yo sé que me puedo ir O hacia corrijo. todos. O, exacto, o corrijo. Es un proceso iterativo. Porque si yo me doy cuenta cuando voy haciendo esos pilotos que no es de acuerdo a lo que yo esperaba, puedo corregir y entonces Ajustar, ajustar. o simplemente abandonar. Pero ustedes se lo saben. Pero viene mi pregunta. Ustedes están disponibles para contratarlo. Este episodio lo vamos a vender nosotros. Emma, tú deberías de ir Ustedes Patreon, no están sé. disponibles para yo tenerlo también en el equipo de la célula. Vamos arriba. La célula ágil. Vamos arriba. Porque ustedes se lo saben. Pero Kenji, Dime, está muy chulo, chulísimo. pero ¿y las crisis? Exacto. Espérate. Claro. Porque tú me estás llevando esto es lo que va a ocurrir y qué sé yo qué. pero Y eso este yo- es mi journey. Cuando y se- este es mi supieras que- vainita. si tú Ajá. supieras que yo Y la creo crisis, que- espérate. Eso Tú- es lo que hace la vida interesante. Óyeme, se te Vamos amol- vamos a salud por eso. Salud. Cuando se corre esa voz de que no, en ese lugar, No, ahí yo no que te vuelvo. está llamando tu back office, te está llamando Lourdes, te está llamando, tengo problema, no me está Claro. funcionando lo que se implementó, pasó una situación, una tendencia, una crisis. Claro. Que te está disparando los números y te lo está bajando a tu planificación chulísima que tú hiciste a 3 meses, a 6 meses, donde tú vas a lograr tu proyecto. Claro. Se te cayó. Mira. No funcionó. Crisis. No hay, o sea, Un no rush hay. en las sucursales, la plataforma digital que Se implementamos. cayó el se sistema, cayó y se Bueno, señores. cayó el sistema se cayó, claro, se cayó y se Los cayeron sistemas todas. se La caen. central Pero se tú cayó. supiste que del Claro. piso te están Ocho. llamando. Kenji, ¿Qué hacemos? Claro. está pasando esto. ¿Qué es lo que está pasando? Gastamos un dinero. Miren, no hay marcas infalibles, señores. Eso no es. Yo te puedo decir que hasta la misma Amazon, que uno siempre lo ve como ese gran referente, Apple, los hoteles Ritz. Claro. O sea, esas marcas han llegado ahí, obviamente, porque nos llevan años Prueba y de, error. de avance desarrollo. y de desarrollo y de conocimiento De y han experiencias. cometido muchos errores y han aprendido de ellos. Yo recuerdo, haciendo un inciso para ahí el tema de las crisis, hay un video del 92 de Steve Jobs, yo se lo voy a mandar a ustedes, Por favor. donde él dice, tú tienes que empezar con el Customer Journey y después trabajar hacia la tecnología. No es tú decir, di que déjame desarrollar esta tecnología y ve a quién Y se la después se vendo. la vendo. Y a ver dónde la coloco. No, es al revés. Entonces, la riqueza de todo esto, o sea, fíjate, Jobs hablaba de eso en el 92. O sea, Oye. 20 y picazo de años 30 atrás. años. Sin embargo, todo esto para nosotros es un aprendizaje continuo. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta, o sea, nosotros incluso en Universal tenemos un comité de crisis y es un comité de Tiene un crisis comité que de crisis. funciona impresionantemente bien. O sea, nosotros tenemos una dirección de riesgos. Ese comité lo presiden y lo ocupan personas claves. O sea, está la vicepresidencia de comunicación, la vicepresidencia de publicidad, para saber cómo proceder cuando hay una crisis. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una política, que esa política también se acciona en mi dirección, que es cuando nosotros no cumplimos la promesa de servicio y ver cómo resarcimos al cliente. Y aprendemos de ese error, obviamente, para no Lógico, tener que tienes el repetirlo. costo y bueno. Eso Pero se tiene un toman la molestia costo. de resarcirlo. Ay, sí. O sea, esa política la empezamos a implementar desde el año pasado. Con voz de cliente nos hemos dado cuenta de esas alertas que nos disparan. Nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial que mide los sentimientos de las interacciones. Entonces, cuando hay un sentimiento ¿Qué? negativo Espérate. en rojo, Espérate, que tú no vas a Nosotros- York para nosotros. ¿Cómo? Que mide los sentimientos. sí, es una Qué una maravilla. plataforma de inteligencia artificial Qué chulo. que la verdad que ha sido de muchísima utilidad para nosotros.
Y cuando uno identifica en esos sentimientos, incluso tenemos unos tableros de Power BI donde también escalan las áreas de servicio, las quejas y esas todas son quejas. las métricas ahí. Entonces nosotros lo que hacemos con eso obviamente es mitigar cualquier situación que se pueda salir de las manos o intervenir cuando tengamos que intervenir, Correctamente. porque ustedes saben que los equipos del front tienen un rango de acción hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces ahí nosotros cuando vemos que son aspectos donde debemos intervenir, intervenimos, y cuando nos damos cuenta luego de esa evaluación que hubo un error de parte nuestra, entonces definitivamente buscamos la forma de resarcir al cliente. Obviamente asociado al tema de la situación, no que fue un tema, por ejemplo, sí. que no cumplimos con el tiempo de entrega del vehículo Te y vamos yo a te voy a regalar un regalar carro. unos zapatos. No. O sea, tiene que ir asociado Claro. a que si eso te trae un inconveniente con tu traslado, pues yo te extiendo los días de renta. Ok, por ahí. O tiene que ir asociado a eso que yo te Claro. cree una situación, ¿no? Un impasse. Entonces, eso lo estamos implementando desde el año pasado. La verdad que nos hemos ido dando cuenta que esos errores que se daban y de donde tuvimos que resarcir y fueron corregidos, pues la verdad que no se han vuelto a dar. Entonces, es lo que te digo, ese tema de voz de cliente nos ha ayudado a acercarnos mucho a la mejora continua. Es una metodología, se vuelve ese círculo virtuoso Sí. de todo lo que es tú ir analizando, corrigiendo, Es midiendo. una metodología, una forma de Y trabajar. que la verdad que es una forma, es y una que va, cultura. fíjate cómo nosotros tenemos el equipo. El equipo, un ala del equipo trabaja con todo lo que es voz de cliente e investigación de mercados, y la otra parte trabaja con experiencia. Entonces, lo que este equipo identifica, este equipo implementa. Ya, cierto. O sea, este equipo identifica situaciones, que sé yo, que levanta la Levanten alerta información. y Hay que dice, hacer algo. "Ey, está pasando esta situación", Este equipo lo y hace. este Te coge equipo la información. cogemos la información y vamos a la... Porque acuérdense que la experiencia es transversal. Yo no puedo manejar esto sola. Entonces, nosotros vamos a las áreas que tenemos que ir de la empresa A los para... back office, Exactamente, todo. a TI, a donde sea que haya que Entonces, ir para... levantan, tabulan, lo organizan la información. Correcto, se analiza. Se analiza, se Se- dan recomendaciones. Correcto, se trabajan con esos informes de esas oportunidades que se pudieron identificar, y partiendo de eso se crea todo un cronograma de trabajo y para accionar todo eso, y obviamente identificando todo cuáles son esas mejoras, el tiempo donde vamos a solucionar todo eso, y sobre todo las áreas del back pueden priorizar. Porque imagínate que tú eres back y yo voy donde ti con 5 problemas. Claro. Que es lo más natural No, que o pasa. yo voy donde ti con 2, pero ya tú sabes que tú tienes 3 adicionales a los Exacto. 2 que yo Sí, te sí, llevo. que yo lo Pero tenía Pero hasta lo que tú entonces llegabas. eso te ayuda a dimensionar qué vas a priorizar, porque si lo que ellos tenían no afectan tanto al cliente como los 2 que yo te traje, Eso eso va te va a ayudar obviamente a priorizar muchas cosas. Entonces, y obviamente hasta saber dónde vas a colocar tus recursos, porque si tú dices yo tengo un presupuesto limitado, porque obviamente todos los presupuestos son limitados, déjame ver a qué le voy Claro. dónde Invertir. voy a invertir mejor mis Claro. recursos para solucionar esta situación. No, y dónde el producto necesita la rentabilidad, o sea, dónde realmente queremos llegar, a Claro. qué alcance, a qué territorio queremos llegar, de qué manera queremos empujar tal producto que se quedó. O sea, todo va a depender mucho de la estrategia global de la Totalmente. corporación. ¿Tú dirías Definitivamente. que esa metodología y esa importancia, esa relevancia que Grupo Universal le da a la experiencia del cliente, tus competidores también le dan? Yo entiendo que sí. Es que, Y se miden. bueno, me imagino. No, O sea, perdón. No. Se mide de este lado. Si La ustedes- experiencia del si cliente, tú mides- ustedes lo miden, la experiencia del cliente del competidor. Se mide. oye, en investigación de mercado nosotros hacemos análisis de todo tipo. Yo hago análisis de tarifa, yo hago análisis de tasa, yo hago análisis de Eso precio. lo hace todo. Yo hago análisis Pero de también saber... cualitativo y eso. No, yo hago de todo. Porque obviamente no somos un monopolio. Y cosas que nosotros hacemos, acuérdense que nosotros, gran parte de la producción del negocio de lo que es seguros a nivel de riesgo general y de salud es por una intermediación, que es el intermediario, el corredor. Ay, Agente verdad. corredor. Es Entonces, un gran player. esa percepción de ese intermediario en todo lo que ofrecen, viendo esas diferentes propuestas de valor, Claro. ¿verdad? El corredor trabaja con todas las El corredor varias trabaja, compañías. o sea, todos vamos con ese as bajo la manga de decir cuál es mi promesa. Ujú. Entonces, para mí es importante saber... ¿Verdad? El corredor es clave. Es que Entendiendo. en los mundos de nosotros. No, 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 existe Y esa no es que figura. yo vaya, Sí, sí, sí. no es que yo vaya a Es un innovar, dealer. Sí, yo no es un innovo partiendo de lo que hace la competencia, para nada. Nosotros innovamos partiendo de lo que el cliente necesita y del nos cliente. dice. Pero no es
que tú te vas a hacer de la vista No, gorda y vas imposible. a darle la espalda al mercado. Válido. O sea, es importante tú tenerlo, Observarlo. claro, tú Observarlo. tenerlo en el panorama y saber qué está sucediendo en tu mercado. Tú no eres el único. Pero vuelvo y te digo, o sea, cada mejora, cada innovación, cada sueño de nosotros es partiendo de esa voz del cliente, La de lo voz que el del cliente nos dice, de lo que el cliente nos sugiere. O sea, a veces uno dice, wow, mira qué interesante, yo no había visto eso desde esa perspectiva. Entonces, la verdad que y nosotros también con todo esto, cada vez más a las áreas de servicios, le pedimos y hacemos esos entrenamientos también para que cada respuesta al cliente sea cada vez más resolutiva. ¿Por qué? Porque imagínate tú que, vamos a suponer que yo llame al banco. Yo llamo al banco ACME. Y yo le digo, mira, yo quiero saber en qué está la reclamación de mi tarjeta que yo hice la semana pasada. En proceso. Oh, ¿Qué es eso? Eso es Nada. nada. ¿Qué es eso? Nada. Entonces, Es fíjate el qué peor. pasa. Hoy en día, nosotros tenemos, gracias a la globalización, acceso a consumir tantas marcas. Sí. Por ejemplo, Amazon, pedidos ya, por ejemplo. sí. Digo, si se pueden No, mencionar todas. marcas. Que tú Ok. quieras. Y bienvenidas. Ok. Y le vamos a dar su factura también. pues. Claro. Entonces, son marcas que te dicen el estatus y el tracking de todo. Feliz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, a nivel cotidiano, hasta de manera inconsciente, porque tú no lo tienes que tener presente en todo momento, tú sabes que tú recibes de esas empresas el tracking de lo que tú solicitaste, tú entiendes y asumes Tú que el estás deber programado. ser es que con las otras sea igual. Está programado, claro. que Entonces, sí. cada vez más, Un proceso. eso es interesante porque nos hace a todos decir cada vez más, tengo que superarme y tengo que, obviamente, llegar a un nivel de no solamente llegar a lo esencial, o sea, a lo que todo el mundo brinda. Déjame ver de qué forma me pongo cada vez más creativo. Entonces, en esa creatividad también se da mucho esa parte de la personalización. Cuanto más yo conozca a mi cliente, más capacidad tengo de sacarte ese hablarle wow y de obviamente de satisfacerte. Es como que ustedes vayan a mi casa a cenar. No es igual que ustedes vayan a mi casa que, por ejemplo, vaya a Lourdes, que volvemos al tema. O sea, yo sé exactamente lo que a Lourdes le gusta, Claro. el tipo de comidas que ella come, que no come, qué tipo de música Hay una escucha. relación, hay ¿Por qué? una Porque yo historia. tengo Ya hay una un relación rapport, con hay una ella. historia. Hubo algo que dijo el caballero Ricardo Cañas. Ricardo, Claro. El que episodio él anterior. decía, qué interesante es volver a como éramos antes. Volver a lo básico. Volver a lo básico. Mira, yo recuerdo que había un caso de una panadería que era muy exitosa en España. Entonces, ¿por qué era muy exitosa? ¿Por qué? Porque ellos empezaron que cada vez que iban sus clientes se daban cuenta el tipo de mercancía, de producto que consumía. El pan tenía que ser de una forma, el de tuyo tenía que ser de otra, el tuyo era con granos, el tuyo era Ay, sobadito, pero a lo nivel que de sea. personalización. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento que por el volumen de clientes que recibían ya se le estaba saliendo de la No le mano puedo porque no era complacer a posible. todos. Entonces ya ahí obviamente se apalancaron de una cantidad de tecnología que lo ayudaron a continuar con esa personalización. Qué chulo. Y obviamente crecieron. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la gente se mueve por comunidades. Sí. Se mueve como por grupos. Así O sea, mismo. por ejemplo, yo voy a la comunidad de mi gimnasio y ahí me siento cómoda y tengo un chat con el grupo del gimnasio y nos compartimos recetas y que, mira, come esto, lo que sea. Entonces, ustedes también, si tú montas bicicleta igual, si Así tú mismo. juegas Los frisbee, croqueteros, que esto. ahora ahí está la moda del pádel. Ya del padre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más personalización yo tengo y conozco cuáles son tus hábitos, tus cosas, cuando yo vuelva a donde Lourdes a decirle, modifícame tal producto o servicio, yo le voy a decir, mire, que tengo un grupo importante que hace esto, que se mueve aquí, que se mueve allá. Entonces, esa personalización es lo que nos ayuda cada vez más a nosotros llegar a la gente, pero sin datos no hay forma. Porque eso yo no lo puedo sacar del aire. Yo O sea, te iba, que de hecho, en esa parte quería preguntarte el tema de predecir. O sea, de verdad, tengo mucha información y conozco los comportamientos, pero al final estoy recibiendo información de algo que pasó. Sí. Nosotros tenemos incluso... ¿Cómo yo marco la tendencia? O sea, ¿cómo yo me voy un paso adelante para yo generar ese efecto? ¡Wow! Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, de cara a lo predictivo, nosotros tenemos un equipo de marketing analítico Sí. que trabaja con minería de datos, con Eso es. análisis predictivo y Claro. demás, donde ellos incluso nos dan información importante hasta de rentabilidad del cliente, Chulísimo. o sea, incluso de cuán leal es un cliente sobre otro, ¿verdad?
Entonces, cuando tú tienes ese tipo de información, tú puedes profundizar muchísimo más cuando tú identificas con cuáles clientes tú necesitas tener acciones muchísimo más personalizadas. ¿Por qué? Porque como lo conoces más y profundizaste más, ya tú sabes esos momentos del wow que vas a poder identificar. Por ejemplo, imagínate, imagínate que yo tengo un presupuesto de 200 pesos. Ok. Esos 200 pesos, cuando yo los vaya a utilizar, yo necesito utilizar en los clientes que obviamente sean los que yo mayormente quiera retener, porque son mis mejores clientes, porque son mis clientes más leales y son los clientes más rentables para mí. Entonces, si yo tengo un presupuesto de, volvemos, los 200 pesos, esos 200 pesos los voy a destinar en ese grupo de clientes que mayor esfuerzos quiero hacer para retenerlos, para fidelizarlos, porque van a ser clientes que a lo mejor me puedan comprar un segundo, un tercer producto. O cuando yo, por ejemplo, analiza a esos clientes en un cuadrante y diga, mira, aquí yo tengo mis mejores clientes. Aquí yo tengo clientes que son leales, pero no son tan rentables. Aquí yo tengo clientes que no son leales y no son rentables. Sí, que están ahí. Pero ¿qué pasa? Sí. Yo los puedo ir moviendo de cuadrantes con ¿Cómo iniciativas. Lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Con iniciativas? ¿Qué lo mueve? Pero necesito tener primero información de ellos, quiénes son, a qué segmento pertenecen, cuál es su rentabilidad, cuál es su lealtad, qué producto tienen, cuál es el mix de producto, y partiendo de ahí, uno profundizar en ese conocimiento para saber, por ejemplo, hasta el ciclo de vida de esa gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotros... Hasta el ciclo. Nosotros que somos de la misma generación, ¿verdad? Misma psicografía, tenemos, por ejemplo, los mismos gustos, nos gusta salir, deporte, bla, bla. Y también tenemos los ingresos similares. O sea, a nivel demográfico y psicográfico estamos muy parecidos, pero yo tengo 2 hijos, tú no tienes hijos, tú tampoco, y tú no te has casado, por ejemplo. Entonces, nuestras necesidades son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese entendimiento, esa personalización es vital para tú cada vez hacer acciones más directas y más específicas con los grupos de clientes. Te baja los seguros. Ahí hay que entender, por eso que se entiende perfectamente la complejidad, esta ecuación, este algoritmo de cómo lograr tener una experiencia de cliente. Señores, miren todo este journey, todo este viaje que hacen las empresas, ¿no? para poder retener, para poder ganar. ¿Tú sabes lo que es personalizar un cliente y poder decir, tú sabes que me quedo. Claro. Tú sabes que mi dinero lo voy a colocar aquí. Tú sabes que me interesa lo que tú me traes. Y al final, ahí comienza la rentabilidad a crecer. Es un viaje hermosísimo, de verdad que sí. Ahí tú empiezas a ver cómo se mueve esa caja registradora. Y ahí tú comienzas a ver cómo se mantiene. Ahí tú empiezas a evidenciar el ROI, tú sabes, cómo tú vas a recuperar todo eso. Y ya cuando está personalizado a ese nivel de detalle, tú no tienes que estarle vendiendo, ya es tuyo. Ya tú le hablaste. No, y de hecho ya tú sabes exactamente, siempre. como ya tú estás tan de cerca con ese cliente, ya tú sabes cuál es ese segundo o tercer producto que le vas a ofrecer. Claro ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, imagínate, ya yo sé que ya tiene una hija que está en edad de, a lo mejor, ya casi empezar a manejar. Entonces ya tú sabes que tú le puedes ir dando una oferta por esa lealtad, por esa rentabilidad, de un 20% de descuento en ese seguro para ese carro que le compra a su hija, por ejemplo. O su hija se va a vivir fuera. Mira, quita el seguro para mientras tú vives fuera, el seguro internacional, el seguro de viaje internacional. Entonces, hay una cantidad de cosas que te arroja la información, pero sin información no puedes. Entonces, esa parte de gobernanza de los datos es tan importante para todo ese crecimiento, para todo ese conocimiento, para toda esa cercanía. Por ejemplo, la parte de tú mantener tus datos actualizados, de tú tener un repositorio de esa información, obviamente de que haya una metodología de actualización que te ayude a ir viendo cómo va creciendo ese cliente contigo. El ciclo de vida. Y cómo va en su ciclo de vida. ¿Qué tú haces con esos datos y después cómo tú los ejecutas? Y cómo Pregunta, Kenji. Y de hecho, vamos a llegar hasta aquí. Pero antes de que nos dejes, a las personas que quieran seguir buscando información de experiencia de cliente, que le interese, que le pique, que le llamó la atención, como a nosotros el episodio. Recomiéndanos un libro, una cita, una página web. O sea, ¿dónde alguien puede buscar información? Un libro. Tiene que haber muchos. Miren, señores, el que hoy en día no aprende porque no quiere. Eso es verdad. Y fíjate, Y gratis. Porque todo está en la palma de la mano. O sea, el que no quiere aprender no es porque definitivamente no quiere.
Mira, yo sigo, por ejemplo, leo mucho de McKinsey, leo mucho de Gartner, por ejemplo, leo mucho de Seth Godin, leo mucho Seth de Peter Drucker. Claro. Wow. Entonces, o sea, es un contenido que nunca debe faltar. Definitivamente. Y, por ejemplo, mucha gente dice que no, es que experiencia de cliente es una cosa, marketing es otra. Sí, hay tendencia. Tan vinculados. Y no hablamos de servicio al cliente, que es otra cosa. ¿Por una qué? Porque herramienta, imagínate tú pero lo que el de confunden. marketing vaya por un lado y yo vaya por otro. No. Eso es imposible. No. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa. Ahí volvemos al tema de la propuesta de valor. Por ejemplo, la propuesta de valor de... volvamos a los REITs. Ujú. Ay, qué pero sería ir a los REITs. Ok, volvamos al REITs. La propuesta de valor de ellos es el mejor servicio, las mejores instalaciones. Y punto. Y punto. Y Pero, punto. ¿qué Pero, pasa? Esa promesa. Pero es que Cuando esa tú es la ves promesa. cualquier publicidad de ellos o cualquier comunicación de ellos, tú lo lees y tú dices, ah, qué bien. Esa es su promesa. Maravilloso. Maravilloso. Pero la experiencia va a ser que cuando tú vayas al REITs, tú realmente compruebes que eso es así. El mejor servicio. y El la mejor mejor servicio. servicio. Y yo te puedo decir que el empoderamiento que tiene ese equipo del REITs, piso techo, porque desde que tú llegas hasta toda persona con quien tú interactúas allá adentro, que se me olvidó algo importante, pero no puede faltar. Vamos Y a por ver, eso claro. estoy entrando en eso ahora. Es la parte de la cultura. ¿Qué? O sea, la parte de la cultura, si tú la empresa no la empiezas a transformar de cara a esa experiencia que tú quieres alcanzar y esa experiencia que tú quieres no brindar. importa el nivel. No hay forma. ¿Por qué? Porque tú puedes tener los mejores procesos, tú puedes tener la mejor tecnología, tú puedes tener la mejor datos, pero si la gente... Tienes que no- evangelizar a todo el mundo. No. Es que si la experiencia es procesos, data y personas. O sea, Procesos, si la data y persona no está alineada a esa experiencia que tú quieres brindar, incluso esos perfiles, esas habilidades blandas, esa actitud de esos equipos, Se pierde todo el esfuerzo. no hay forma. Si no no, hay llegas, forma. si no terminas, si no completas No hay con esa forma. última P, No hay forma. se perdió todo. Es Entonces, así. nosotros, por ejemplo, ahora, o sea, en todo este proceso de cambio que estamos trabajando, el equipo de gestión humana ha ido de la mano con nosotros todo el tiempo en todo ese tema de gestión de cambio. humana. O sea, todo ese tema de gestión de cambio ha ido de manera paralela. Entonces, ellos nos están acompañando en todo esto. ¿Qué? Para nosotros Necesito irnos esto, acercando. necesito este perfil, necesito estas actitudes. Mira, dame ciertas Esta- capacitaciones esta- allí, allá. Este perfil tiene que tener estas Necesito esta habilidades, competencia. Tiene que estas dominar. competencias. Entonces, todo eso tiene que ir directamente, pero agarrado de la mano. Maravilla. Con Todo el mundo equipo. que tiene que involucrarse. Todo el mundo se tiene que involucrar Sí, sí, en sí. ese cambio. De hecho, es un Usted proyecto lo de dijeron la muy ligero. empresa. Tú lo Yo te dijeron muy puedo ligero. decir, Es que todo el mundo sea yo te puedo decir contundente. que yo estoy liderando todos estos cambios, pero todos tenemos que ir de la mano porque es un proyecto de todos. De la empresa. Es un cambio de todos. Es así. Concho, qué lamentable que tenemos que Qué terminar. trozo de episodio. Ay, qué Tenemos que maravilla. terminar, lo Ay, siento. y ya pasó una hora. Audiencias, y un poco más. Audiencia. Perdón Ay, que tenemos, porque disculpen, yo lo señores. estamos Es que disfrutando. yo me entretuve aquí. Lo estamos disfrutando, por eso era el Ellos objetivo. tienen la culpa. Claro, esa es la idea. Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero regálanos el libro. ¿Cuál es el nombre del libro que tú recomiendas para comenzar a buscar información? Mira, no, 101. no, pero está bien. Porque no es necesariamente libros. Por ejemplo, hay O la muchísimas certificaciones, muchísimos. Mira, hay una cuenta que ustedes se pueden suscribir incluso ellos es te para ponerla mandan aquí en todo la el caja de tiempo. Ellos se descripción, llaman WOW. Ellos se llaman WOW Customer Experience. Ay, qué chulo. Ellos te mandan ebooks, ellos te mandan de todo para que tú puedas mantenerte todo el tiempo aprendiendo. Por Ay, lo voy a ejemplo, está buscar. la gente de ISO. Hay muchísimas ahora mismo fuentes de información, capacitaciones, certificaciones para que las personas puedan aprender. Por ejemplo, todos yo estoy suscrita también a todos los correos de Seth Godin, Seth donde él Godin. también Seth hace Godin, mucho claro, énfasis en eso. Tribus. Entonces, la verdad que hoy en día, vuelvo y les digo, hay muchísimos TED Talks. Es buscar la información. Hay Podcast. muchísimos podcasts. Hay incluso un podcast que se llama el podcast de la experiencia del cliente, donde chulo. ahí también pueden empezar a oír todo desde el 001, ¿verdad? Entonces, la verdad que hoy en día el que quiere aprender de algo, le Mira, interesa tiene algo, cómo tiene hacerlo. curiosidad por algo, De lo que hay tú mencionas lo muchísima voy a información. buscar y vamos a hacer una listita aquí en la caja de descripción para que la gente pueda linkear y Sí, pueda claro. comenzar a buscar información. Y el que quiera hacerle una pregunta a Kenji, Adiós. Sí. Que Ahí la mismo haga escriba. Con Tajela. toda confianza. Como lo dice. puede hacer desde la cuenta de nosotros o tagueando a @ Claro.
Kenji Mesina. Claro. Y ya, Kenji Y Mesina. ella misma le va a responder. Pero Yo natural. Y le dan su like. Yo misma les voy a Sí. responder, te Claro lo que garantizo. sí. Vamos a generar, porque la idea es abrir una conversación Claro. y dejarla perpetua. Y generar el interés en buscar más, en profundizar. Definitivamente, abrir ese tipo de conversaciones y, como le decimos a nuestra audiencia siempre, hacer viral el buen contenido. Claro. Ustedes saben, señores, que estos episodios hay que darle su like, hay que suscribirse, hay que Comentar, comentar. recomendarlo. Pero es precisamente por el tema del algoritmo. La única manera que le decimos los algoritmos de todas las plataformas de que es un buen contenido, un contenido que funciona, es haciéndolo. Hagámoslo. Y no solamente de gente de business, sino de cualquier Contenido positivo que aporte. Denle su like, suscríbanse. Coméntenle, Comenten, recomiéndenlo. pásenselo de Kenji. Kenji se la pasa a Lourdes. O sea, hagamos, señores, viral el buen contenido. Señores, en Latinoamérica, en República Dominicana tenemos que hacerlo. Sí, se necesita Para que no nos para ir quejemos de que nivelando la nada más balanza. nada más se ven el contenido malito. No, eso no es verdad. El contenido bueno es más, es perpetuo, es mayor, pero tenemos que ayudarlo también. Claro. Entonces, dese like ahora mismo y comente. Claro que sí, que mantengamos esa curiosidad viva, ¿verdad? Vamos a hacer viral el buen contenido. Yo recuerdo que voy a decir alguna cuña, mis amigas del VHD, del equipo de experiencia del VHD. Claro, un saludo para ella. Una vez participamos en Heidi, Carolina. Una vez participamos con un español que vino a hablar de tema de experiencia. Y él pensaba que él iba a venir a unos bohíos. ¿tú A la ves? aldea. Anda. Él eso pasa. pensaba que él venía con sus espejos aquí. Ay, que me he encontrado plumas. Y yo veía al señor sudando. Él estaba un poco, ¿verdad? Porque él incluso dijo, yo nunca me imaginé que yo me iba a encontrar con un grupo de personas A este nivel. a este nivel. ¿Qué? Entonces, la verdad que eso me dio mucha alegría porque esas chicas del VHD son Gente extraordinarias, espectaculares. gente espectacular. Incluso, como le decía Lourdes, también ese equipo de personas de Barna que uno que comparte en esos encuentros en Barna, que uno comparte conocimiento. La verdad que es tan enriquecedor. Definitivamente. Que definitivamente, señores, nunca dejen perder esa Y curiosidad. eso está ahí, señores. Y, no Y hoy en día el que necesariamente- no quiere aprender es porque no y quiere. o está gratis o son inversiones limitadas. Muy No, muy o- económicas. O económicas y de verdad una cosa te va llevando a otra. Y después que tú tienes la información, la utilizas, ganas dinero, te preparas y tienes acceso a las mejores y más exquisitas Y no te lo quita nadie. Y no Después te lo aquí quita Te lo nadie. llevas a donde quiera que Donde vayas. quieras. Y ya. Eso te lo vas a llevar para toda la Es vida. una mejor inversión así. que una mesa frente a la tarima en un concierto de dembow. Así mismo. Para que estemos claros, ¿eh? Claro. Es así. Kenji, gracias por ser gente de business. Ay, Gracias por gracias a estar así. ustedes. Gracias Mire, por el ser- tiempo se fue volando. Es como dice el dicho, que el Bueno, tiempo vuela esa cuando uno es la pasa una, bien. Esa es una Buenísimo. de las razones por la cual Kenji puede venir. ¿Qué tú dices, Lourdes? Y Mándanos puede venir saludos. con Lourdes aquí para que sea el primer episodio Al de Lourdes. próximo yo voy a venir con Lourdes. Válido. Para Ya. que ella y yo hablemos cómo es que te... No me insulte, no sabe lo que va a venir ahora. Usted no sabe lo que va a venir. Nos vemos en el próximo capítulo, Kenji. Gracias. Gracias. Gracias a vemos. ustedes.